Entre junio de 1984 y agosto de 1985, 14 personas perdieron la vida. 16 quedaron con heridas que nunca cerraron del todo. Más de 1 millón de habitantes del sur de California dejaron de dormir con las ventanas abiertas. Las ferreterías agotaron sus existencias de cerraduras en menos de 2 semanas. Y la policía de Los Ángeles, una de las más grandes del mundo, admitió, con vergüenza, que no tenía ni la menor idea de quién era el responsable. Todo eso lo hizo un solo hombre. Un hombre que caminaba de noche como si la oscuridad le perteneciera. Su nombre era Richard Ramírez, y lo que su infancia, su familia y la ciudad que lo formó le hicieron nunca se contó completo. Hasta hoy, hay una ciudad en Texas que la mayoría de los mexicanos conoce, aunque nunca hayan cruzado la frontera: El Paso. Una ciudad de polvo, de calor que aplasta, de puentes que unen y separan al mismo tiempo. Una ciudad donde en los años 50 y 60 los hombres regresaban de la guerra con la cabeza llena de imágenes que no tenían nombre todavía. Hoy lo llamarían estrés postraumático. En aquella época lo llamaban cosas de la guerra, y se esperaba que el hombre simplemente siguiera adelante. Julián Ramírez era uno de esos hombres. Había servido en Corea. Volvió con un trabajo en la patrulla fronteriza, con una esposa llamada Mercedes, y con algo adentro que nunca terminó de acomodarse. Era un hombre de pocas palabras y menos paciencia. Cuando bebía, la casa se volvía pequeña y peligrosa para cualquiera que se pusiera en su camino. Sus hijos aprendieron muy pronto a leer el ambiente, a saber cuándo era mejor desaparecer. Richard Francisco Ramírez nació el 29 de febrero de 1960. Sí, un año bisiesto, un detalle que él mismo mencionaría años después, como si tuviera algún significado, como si incluso el calendario hubiera conspirado para hacerlo diferente al resto. Era el menor de 5 hermanos, y desde niño tuvo algo que los demás notaban sin poder describirlo con exactitud. Una mirada que se quedaba fija demasiado tiempo. Una manera de estar en un lugar sin realmente estar ahí. Pero antes de hablar de lo que Richard se convirtió, hay que hablar de algo que ocurrió cuando tenía 12 años. Algo que la mayoría de los reportajes mencionan de pasada, como si fuera un detalle menor. Ni no lo es. Es quizás la llave de todo lo que vino después. Había un primo, un hombre mayor, veterano de Vietnam, llamado Mike. Richard lo admiraba, lo seguía a todas partes. Mike le contaba historias de la guerra, le mostraba fotografías, y algunas de esas fotografías mostraban cosas que un niño de 12 años no debería ver jamás. Imágenes de violencia extrema que Mike describía no con horror, sino con una especie de orgullo enfermizo. Richard las miraba, y en lugar de apartar los ojos, los dejaba fijos. Nadie en la familia prestó suficiente atención a lo que eso estaba haciendo dentro de la cabeza de aquel niño. Nadie. Ese verano de 1972, Mike le hizo algo a Richard que cambiaría el curso de 2 vidas y el de muchas más. En un arranque de violencia doméstica frente a los ojos del niño, Mike disparó a su propia esposa y la mató. Y Richard estaba en la habitación. Lo vio todo. La justicia de ese tiempo lo mandó a un hospital psiquiátrico. Richard regresó a casa de sus padres y nunca recibió ni un solo día de terapia. Cuando los jóvenes de El Paso querían escapar de algo en los años 70, había 2 opciones: el trabajo o la calle. Richard eligió la calle. Empezó a consumir esa sustancia que en aquellos años circulaba por los barrios fronterizos, como si fuera agua. La marihuana al principio, luego cosas más fuertes. Las sustancias le quitaban el ruido de la cabeza, o eso creía él. A los 13 años ya había tenido sus primeros encuentros con la policía, robos menores, cosas de muchachito que se aburre y no tiene dirección. Pero había algo en él que los oficiales locales comentaban entre sí sin poder explicarlo bien. Cuando lo detenían, Richard no se ponía nervioso, no sudaba, no temblaba, no pedía que llamaran a su mamá. Los miraba, tranquilo,
como si todo aquello fuera un trámite menor en un plan más grande que solo él conocía. A los 17 años, tomó una decisión que en retrospectiva parece inevitable. Se fue a California, Los Ángeles, la ciudad de los sueños y de las pesadillas. A veces la misma cosa. En Los Ángeles, Richard Ramírez no encontró el sueño americano. Encontró la soledad más brutal que existe, la de estar rodeado de millones de personas y no pertenecer a ninguna parte. Dormía donde podía, comía basura, literalmente, de los contenedores de los restaurantes de comida rápida. Sus dientes, sin que nunca habían recibido atención dental en su vida, se fueron pudriendo uno a uno hasta convertirse en uno de sus rasgos más reconocibles años después. Pero hubo algo más que encontró en Los Ángeles, algo que los investigadores tardarían años en comprender completamente. Encontró el heavy metal satánico, encontró la música de AC/DC, encontró una canción en particular, Night Prowler, que trata sobre alguien que entra a las casas de noche sin que nadie lo sepa. Richard la escuchaba una y otra vez. En esa letra encontró algo que ningún ser humano debería encontrar en una canción: un manual. La noche del 28 de junio de 1984 en Los Ángeles marcó un antes y un después en la historia criminal de California. Aunque en ese momento nadie lo sabía, la ciudad dormía. Sí, los ventiladores zumbaban en las ventanas abiertas, porque era verano y el calor de Los Ángeles no perdona. Una señora de 79 años, llamada Jenny Vincow, dormía en su departamento del barrio de Glassell Park. Por la mañana, su hijo la encontró. Había entrado alguien por la ventana. La policía tomó nota. Un caso más en una ciudad que tenía miles de casos. Nadie conectó aquello con nada, porque no había nada que conectar todavía. Pasaron meses, y luego, en marzo de 1985, el miedo despertó. En el transcurso de 6 semanas, 8 personas fueron atacadas en sus casas durante la noche. Los patrones eran extraños, casi imposibles de sistematizar al principio. El agresor no seguía ninguna lógica geográfica obvia. Atacaba en distintos barrios, a distintas horas, a víctimas de distintas edades. A veces robaba, a veces no robaba nada. Sí, parecía que el robo no era el punto. Lo que sí era consistente aterrorizó a los investigadores cuando finalmente lo notaron. Siempre entraba por una ventana o una puerta sin llave, como si supiera que la gente de Los Ángeles dormía con la guardia baja, como si hubiera estudiado esa costumbre y decidido explotarla. La prensa le puso un nombre antes que la policía pudiera identificarlo: el acechador nocturno, The Night Stalker. Y con ese nombre, el miedo encontró una forma concreta a que aferrarse. Permítame contarle algo sobre el miedo colectivo, porque es un fenómeno que los mayores de 50 años en México entienden muy bien. Hemos vivido temblores, crisis, epidemias. Hemos sabido lo que es despertar una mañana y sentir que el suelo debajo de los pies no es tan firme como creíamos. Pero hay una variante del miedo que es especialmente cruel: el miedo a lo desconocido que podría estar en cualquier parte. Eso fue lo que el acechador nocturno le hizo a Los Ángeles en el verano de 1985. No se sabía quién era, no se sabía cómo elegía a sus víctimas, no se sabía qué noche atacaría ni en qué parte de la ciudad inmensa. Podía ser tu vecino, podía ser el barrio de junto, podía ser tu propia calle. Las ventas de armas se dispararon un 25% en el condado de Los Ángeles en agosto de ese año, según registros de la época. Los cerrajeros trabajaban 16 horas al día. Los perros guardianes se agotaron en todas las tiendas de mascotas. Hubo vecinos que organizaron rondas nocturnas y hombres con linternas patrullando sus cuadras, como si hubieran regresado a una época que creían superada. Y la policía, con todos sus recursos, con todos sus detectives, con toda la tecnología de mediados de los 80, no tenía un sospechoso concreto. Lo que sí tenían era una huella de zapato, talla 11,5, marca Avia, una huella encontrada en varias escenas, un detalle pequeño que parecía insuficiente para atrapar a alguien en una ciudad de 10 millones de habitantes. Pero aquí viene algo que casi nadie sabe.
algo que los archivos de la investigación revelan y que da una dimensión diferente a toda esta historia. El acechador nocturno había sido visto antes, no por la policía, por un vecino, un señor de edad que vivía cerca de una de las escenas del crimen y que había visto a un hombre joven, delgado, con el cabello largo y negro, merodeando por la calle varias noches seguidas. Lo había reportado. El reporte quedó archivado. Nadie lo siguió. Ese detalle no se hizo público durante años. Y cuando salió, hubo personas en el departamento de policía que debieron cargar con esa culpa el resto de sus vidas. Richard Ramírez. En ese periodo de 1984 a 1985, era un hombre que vivía en los márgenes de lo visible. Rentaba cuartos de mala muerte en hoteles del centro de Los Ángeles, pagando en efectivo, sin dar su nombre real. Comía en McDonald's, donde los empleados lo recordarían después como el tipo del cabello sucio que siempre pedía lo mismo. Usaba el transporte público. Caminaba kilómetros de noche. Nadie lo miraba. O mejor dicho, la gente lo miraba y prefería no ver. En Los Ángeles de los 80, sí había un tipo particular de invisibilidad disponible para los hombres jóvenes, sin dinero y sin hogar fijo. Simplemente no existías en el registro de la gente respetable. Eras parte del paisaje urbano, como un bote de basura o una bancarrota. La ciudad te ignoraba y tú te movías entre sus grietas. Richard Ramírez había encontrado, en esa invisibilidad, una especie de poder. Consumía esa sustancia con regularidad, a veces durante días seguidos sin dormir. Los investigadores que analizaron su caso después señalaron que los estimulantes de aquel tipo pueden producir, en personas con cierta predisposición, estados de grandiosidad, de invulnerabilidad, de desconexión con la realidad de las consecuencias. No es una excusa, nunca podría serlo, pero sí es una pieza del rompecabezas, porque lo que Ramírez hacía no era impulsivo, al menos no completamente. Elegía las zonas, caminaba por los barrios durante el día, a veces durante semanas, observando. Identificaba casas con ventanas sin seguro, persianas con rendijas que permitían ver si había luz adentro, si había movimiento. Era un proceso metódico que contrastaba de manera perturbadora con el caos de su vida diaria. Y hay algo más, algo que se reveló durante el juicio y que heló la sangre de todos en la sala. Llevaba una libreta. El verano de 1985 fue el más caliente en la memoria de muchos angelinos de aquella generación, no solo por las temperaturas, sino por la tensión acumulada que se sentía en cada conversación, en cada noticiero, en cada mirada entre vecinos. El 17 de agosto de 1985, Richard Ramírez atacó en Alhambra, hacia un suburbio al este de Los Ángeles. Huyó en un Toyota naranja robado. Esa pequeña decisión, robar un auto llamativo en lugar de moverse a pie como siempre, resultó ser el error que cambió todo. Dos jóvenes que estaban en un estacionamiento cercano vieron el auto, vieron al conductor y, esto es lo importante, anotaron la placa, no porque supieran quién era, solo porque algo en la situación les pareció extraño, un instinto. Llamaron a la policía. La placa condujo al auto. El auto, abandonado en el barrio de Chinatown, fue sometido a análisis forense y en el interior encontraron una huella digital, una sola huella digital, en el espejo retrovisor interior. La introdujeron en el sistema de cómputo de California, que en 1985 era tecnología de punta, algo que apenas comenzaba a usarse para criminalística. Y el sistema, en lo que los detectives después describirían como el momento más tenso de sus carreras, arrojó una coincidencia. Richard Ramírez, arrestado años atrás en Texas por una infracción menor de tránsito. Huella en el sistema. Tenían un nombre. Lo que ocurrió las siguientes 48 horas fue uno de los episodios más caóticos y dramáticos en la historia policial de California. La policía de Los Ángeles tenía el nombre, pero no tenía una fotografía reciente. Distribuyeron la más antigua que tenían a los medios,
pensando que les daría ventaja. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Los medios publicaron la foto de inmediato, en la edición matutina de los periódicos del 30 de agosto de 1985, antes de que la policía pudiera organizar un operativo de captura. Richard Ramírez, sí que esa mañana intentó robar un auto en el este de Los Ángeles, fue reconocido por una señora que estaba en la calle. Gritó. Los vecinos salieron, y en cuestión de minutos, un grupo de residentes del barrio hispano de Hubbard Street lo había atrapado físicamente, lo habían golpeado y lo estaban sujetando contra el suelo cuando llegó la policía a arrestarlo. Fue detenido no por una operación policial de alta tecnología, fue detenido por vecinos, por gente común que había tenido suficiente miedo y que ese día decidió que ya no más. Cuando los oficiales llegaron, Richard Ramírez estaba en el suelo, con la cara ensangrentada, rodeado de personas que no eran detectives ni agentes especiales. Eran amas de casa, mecánicos, empleados que iban al trabajo, ciudadanos que ese día fueron más rápidos que toda la maquinaria policial. En la fotografía de su captura, que apareció en los periódicos al día siguiente, mostraba a un hombre que no parecía lo que era, flaco, demacrado, con esos dientes destruidos que se habían convertido en su sello. Pero en sus ojos había algo que muchos periodistas intentaron describir y que ninguno logró capturar del todo. No había miedo, no había arrepentimiento. Había una especie de curiosidad, como si estuviera observando el mundo desde un lugar muy distante. El juicio de Richard Ramírez comenzó en 1988 y duró más de un año. Fue uno de los procedimientos legales más largos y costosos en la historia del estado de California hasta ese momento. Y desde el primer día, resultó claro que esto no iba a ser un juicio ordinario. Ramírez llegaba al tribunal saludando a sus seguidoras, porque sí, las había. Un fenómeno que los psicólogos de la época intentaron explicar y que sigue siendo perturbador para cualquier persona de sentido común. Mujeres que le escribían cartas, que asistían al juicio vestidas de negro, que declaraban públicamente estar enamoradas de él. Una de ellas, una diseñadora gráfica llamada Doreen Lioy, eventualmente se casaría con él mientras estaba en el corredor de la muerte. Cuando le preguntaban cómo era posible, ella respondía que en sus cartas le había conocido su verdadera alma. Eso dice mucho sobre la fragilidad humana, y dice mucho también sobre el poder de la narrativa del criminal carismático, que en los 80 empezaba a tener una influencia cultural enorme, gracias a la televisión y a cierto tipo de periodismo. Pero hay algo en el juicio que sí merece detenerse, algo que casi nunca se menciona en los documentales de crimen verdadero: las víctimas que sobrevivieron. Había 16 de ellas, y muchas encontraron el valor de ir al estrado y contar lo que habían vivido. Lo hicieron frente al hombre que había entrado a sus casas mientras dormían. Lo miraron a los ojos, hablaron, y en esa valentía hubo una dignidad que ninguna cámara de televisión logró capturar completamente. Una de ellas, una mujer de origen chino, cuyo nombre la prensa mexicana nunca mencionó, porque los medios anglosajones tampoco le dieron suficiente espacio, describió cómo después de aquella noche no pudo dormir sola durante 3 años, cómo dejó su trabajo porque le daba terror salir de noche, cómo su matrimonio tuvo problemas porque su esposo no sabía cómo ayudarla y ella no sabía cómo pedirlo. Esas consecuencias, sí, las que no matan pero tampoco dejan vivir del todo, fueron el verdadero legado de Richard Ramírez para muchísimas personas. El 20 de noviembre de 1989, el jurado lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato en primer grado, 5 tentativas de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos con violencia. El juez le impuso la pena de muerte. Richard Ramírez escuchó la sentencia, se puso de pie y dijo al tribunal: "El mal habita en todos nosotros". Luego hizo el símbolo de los cuernos con los dedos y salió caminando. La prensa lo cubrió durante horas. Los comentaristas debatieron el significado de sus palabras. Analistas psicológicos aparecieron en todos los noticieros. Y mientras toda esa maquinaria mediática giraba,
en algún hospital de Los Ángeles, y una mujer que había sobrevivido a uno de sus ataques estaba recibiendo su tercera cirugía para tratar las secuelas físicas. Nadie la entrevistó ese día. Hay una pregunta que siempre aparece en este tipo de historias y que el público mexicano, con su larga relación con la violencia y sus consecuencias sociales, tiene todo el derecho de hacerse. ¿Qué falla primero? ¿El individuo o el sistema que lo rodea? La respuesta incómoda es que generalmente fallan los dos al mismo tiempo. Richard Ramírez falló como ser humano de maneras que no tienen justificación ni atenuante. Las cosas que hizo son irreparables. Las vidas que quitó no regresan. El miedo que sembró en una ciudad entera dejó cicatrices que tardaron años en sanar, y algunas quizás nunca sanaron del todo. Sí, pero el sistema también falló. Falló cuando un niño de 12 años presenció un crimen brutal y nadie le dio apoyo psicológico. Falló cuando un adolescente con claros problemas empezó a acumular antecedentes menores y nadie hizo una lectura más profunda de lo que esos antecedentes anunciaban. Falló cuando un vecino reportó a un sujeto sospechoso y el reporte se archivó sin seguimiento. Falló cuando una ciudad de millones de personas no tenía los sistemas tecnológicos ni los protocolos para conectar los puntos de una serie de crímenes que, vistos en conjunto, tenían una firma clara. Esto no es una defensa, es un mapa, y los mapas existen para que no nos perdamos dos veces en el mismo lugar. Ahora viene el momento de contarle lo que mencionamos al principio, la libreta. Sí, durante el juicio, la fiscalía presentó como evidencia un cuaderno que había sido encontrado en el cuarto de hotel donde Ramírez había vivido durante parte de 1985. Los medios de comunicación de la época lo mencionaron brevemente y luego lo olvidaron, porque había tanto material sensacional que ese detalle quedó sepultado. La libreta contenía anotaciones. Algunas eran nombres de calles, algunas eran horarios, algunas eran descripciones de casas, pero había una sección que los fiscales usaron de manera muy limitada en el juicio, por razones que nunca quedaron del todo claras, y que los investigadores que revisaron el caso, décadas después, describieron como uno de los detalles más perturbadores del expediente. En esa sección, Ramírez había escrito algo que no eran planes ni rutas ni direcciones. Eran reflexiones, frases cortas, a veces incoherentes, sobre lo que sentía, sobre la oscuridad, sobre la sensación de ser invisible, sobre el miedo que veía en los ojos de las personas y que, según sus propias palabras escritas, le parecía la única evidencia de que él realmente existía. Es un pensamiento aterrador y al mismo tiempo, involuntariamente, es el retrato más honesto de lo que produce una infancia sin amor, sin atención, sin los recursos mínimos para procesar el trauma. Un ser humano que solo se siente real cuando causa horror en los demás. Eso no lo exculpa, lo explica. Y la diferencia entre explicar y exculpar es enorme, aunque a veces en el debate público se confundan. Richard Ramírez pasó más de 2 décadas en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en California, y las apelaciones de su caso se extendieron durante años, como ocurre con todos los casos de pena capital en ese estado, donde los procesos legales son tan largos que a veces la naturaleza termina el asunto antes que la justicia. El 7 de junio de 2013, Richard Ramírez murió en el hospital de la prisión a causa de complicaciones derivadas de un linfoma, un tipo de cáncer. Tenía 53 años. No fue ejecutado, murió enfermo, con el cuerpo que la vida de calle, las sustancias y los años de encierro habían consumido lentamente. Doreen Lioy, la mujer que se había casado con él, ya no estaba presente en sus últimos años, cuando el impacto inicial de lo mediático se disipó y quedó solo la realidad de un hombre enfermo en una celda. El amor que ella había declarado tan públicamente se evaporó. Se divorciaron antes de su muerte. Él murió solo, de como había vivido la mayor parte de su vida. Las noticias de su muerte llegaron a los periódicos mexicanos en pocas líneas. Para entonces, habían pasado casi 30 años.
Los vecinos de los barrios de Los Ángeles que habían organizado rondas nocturnas en 1985 ya tenían nietos. Algunos de los detectives que llevaron el caso ya habían fallecido, y las víctimas sobrevivientes, las 16 personas cuyas vidas él había fracturado, seguían cargando con eso a su manera. Déjeme contarle sobre María, que no es su nombre real, pero podría ser el de cualquiera. Era una mujer de unos 40 años en 1985, que vivía en Monterey Park, uno de los suburbios afectados por el acechador nocturno. Trabajaba de noche como enfermera y regresaba a su casa en las madrugadas. Durante esos meses de 1985, su ruta del autobús a su casa, unas 6 cuadras, se convirtieron en el camino más aterrador de su vida. Caminaba en el centro de la banqueta, miraba hacia atrás cada 3 pasos, llevaba las llaves entre los dedos, como le habían enseñado que debía hacer. Nunca la atacó Ramírez, nunca estuvo en ninguna lista de víctimas, pero en una entrevista que dio a un periódico local 20 años después del caso, dijo algo que se quedó grabado en quien la escuchó. Ese verano me robó la noche para siempre. Todavía no puedo estar afuera después de que oscurece sin que el corazón se me acelere. Y ni siquiera fui su víctima. Imagínese los que sí lo fueron. El miedo como crimen colateral. El miedo que se expande como el sonido de una piedra en el agua, que llega a orillas que la piedra nunca tocó. Eso fue Richard Ramírez. Y no solo los crímenes específicos, documentados, con nombres y fechas. También ese miedo que respiró una ciudad entera durante más de un año. California cambió después de 1985. No de golpe, no de manera dramática que se pudiera ver en un día concreto, pero cambió. Los departamentos de policía empezaron a invertir en sistemas de cómputo para análisis forense dactilar. Se establecieron protocolos para la comunicación entre distintas jurisdicciones, cuando los crímenes parecían tener patrones similares. Las campañas de seguridad ciudadana, que hoy nos parecen obvias, cerrar ventanas, asegurar puertas, instalar alarmas, se volvieron parte del discurso público de una manera que antes no lo eran. El miedo, en su versión más paradójica, produjo cambios que probablemente salvaron vidas en el futuro. Pero hay otra cosa que cambió y que no se menciona con suficiente frecuencia: la conversación pública sobre salud mental. El caso Ramírez fue uno de los primeros en los que psicólogos forenses tuvieron un papel prominente, tanto en el juicio como en la cobertura mediática. La pregunta de cómo se forma alguien así empezó a hacerse de manera más seria, más académica, menos enfocada en el monstruo y más enfocada en el proceso. No resolvió nada de inmediato. Estas conversaciones nunca resuelven nada de inmediato, pero sembraron algo. ¿Puede que? Notas. La oscuridad siempre tiene una dirección. Esa frase puede parecer críptica dicha así, al principio, antes de conocer la historia completa. Pero ahora que la conocen, tiene sentido de una manera diferente. La oscuridad de Richard Ramírez tuvo una dirección muy concreta: El Paso, la pobreza, la violencia doméstica que presenció desde niño, el trauma sin atender, las sustancias, la soledad de una ciudad enorme que no tiene tiempo para los que se quedan atrás. No es una disculpa, nunca lo será. 14 personas perdieron la vida. Eso no tiene redención posible, pero entender la dirección de la oscuridad es lo único que nos permite, como sociedad, intentar bloquearla antes de que llegue a su destino. La oscuridad siempre tiene una dirección, y cuando la ignoramos, cuando decidimos que esos niños traumatizados no son nuestro problema, que esos jóvenes sin opciones son solo una estadística, que esas personas viviendo en los márgenes de la ciudad son parte del paisaje urbano y nada más, hoy estamos dejando que esa oscuridad encuentre su camino. La oscuridad siempre tiene una dirección, y a veces, cuando no la vemos a tiempo, termina iluminando con su horror una ciudad entera. Hay un último detalle que merece estar en esta historia, un detalle pequeño, casi anecdótico, que sin embargo dice algo importante sobre la naturaleza de los seres humanos y su capacidad para encontrar redención en los lugares más inesperados. Uno de los detectives que trabajó en el caso Ramírez
un hombre llamado Frank Salerno, que ya llevaba décadas en homicidios y había trabajado en el caso del estrangulador de las colinas antes del acechador nocturno. Dio una entrevista muchos años después, en la que contó algo que guardó para sí durante largo tiempo. Fue el día que confirmaron la identidad de Ramírez a través de la huella dactilar, en esa sala de detectives con sus máquinas de cómputo y sus expedientes apilados. Él salió a la calle un momento. Entró al primer restaurante que encontró, ordenó un café y se quedó sentado mirando por la ventana, viendo pasar a la gente en la banqueta. Pensaba en todas las noches que él había llegado tarde a casa, porque el caso lo devoraba. En todas las veces que sus hijos se habían quedado dormidos antes de que llegara. En todas las reuniones escolares que había perdido. Todos los fines de semana que se habían evaporado en el trabajo. Y pensó también en todas las casas de todos esos vecindarios, donde la gente vivía aterrorizada, sin saber que al otro lado de la ciudad, ve un grupo de personas que nunca dormían bien, estaba trabajando para que ese terror terminara. Ese café, dijo en la entrevista, fue el más rico de mi vida. Hay heroísmo en los lugares menos esperados, en los detectives que sacrifican su vida personal para resolver lo que otros no pueden, en los vecinos que se organizan y actúan cuando las instituciones tardan, en las víctimas que se sientan en un estrado y miran a los ojos al hombre que las fracturó y dicen: aquí estoy, todavía aquí. La oscuridad siempre tiene una dirección, y también la luz. Richard Ramírez demostró que el miedo puede paralizarlo todo. Una ciudad, una generación, un instante de la historia. Pero también demostró que el miedo no es el final, que hay personas que se levantan de en medio del horror y siguen caminando, y que entender de dónde viene la violencia es la única manera honesta de hacerle frente. Si esta historia te movió algo, si ahora entiendes cosas que no sabías, ayúdame a que más personas la conozcan. Un like, una suscripción, para que historias como esta no se pierdan.